Bueno, nos vamos a meter en uno de los debates de la semana y uno de los invitados tiene que ver con eso y otro de alguna manera también es Albino Aguirre que me acompaña acá y que tiene que ver, Albino... Te estoy presentando como un invitado. Sí, te estoy presentando como un invitado. No me saludes porque ya nos vimos, pero de todas maneras contémosle a la gente de qué se trata esto. Es un disparador, porque vamos a hablar de economía. Claro, es vamos un a hablar disparador. de economía en general, pero hablando de cuestiones económicas y particularmente focalizando, digamos, algunos de los ejes que generan polémica por estas horas, a partir de medidas que ha tomado el gobierno nacional, se supone que para atender algunas cuestiones bien polémicas, como es el hecho de la falta de empleo. Vamos a ver ahora si nuestro invitado considera que hay una crisis en ese sentido o no. Se generó en las últimas horas una fuerte polémica a partir de un anuncio que fue oficial, que hizo en su momento el gobierno nacional de Mauricio Macri, de subsidiar la generación de nuevas fuentes de trabajo. Así lo presentó el gobierno. Sí. El problema radica en a quién se financia con ese tipo de planes y a quiénes supuestamente se beneficia en términos de lo que supone un alivio para la carga del empleador, el hecho de que el Estado pague parte de su salario. Estamos hablando de la multinacional McDonald's. Exactamente, el gobierno dijo que por un número determinado de empleados que tomara McDonald's les iba a dar algo de dinero para que lo pueda contratar. Exactamente. 5.000 empleados. Y nuestro invitado de esta noche, Martín Tetaz, un economista reconocido, con clara posición política que además no esconde, y me parece bien porque uno puede discutir honestamente. A veces hay muchos economistas, así como hay muchos periodistas que se visten de independientes, hay muchos economistas que también lo hacen y sin embargo uno se da cuenta, digamos, claro, exactamente, que son bastante habituales en esto de siempre abonar una teoría para uno de los lados. Bueno, no importa. Martín Tetaz. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martín, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, el planteo es, este instrumento que anuncia el gobierno, apoyar la generación de empleo subsidiando parte de un sueldo que además, por otra parte, ahora lo vamos a explicar, no es un sueldo, ni siquiera llega al mínimo vital y móvil. Digo, ¿cómo lo defienden ustedes? O, digamos, desde tu postura, de posición que se hizo clara y que además hubo ahí un cortocircuito con las redes sociales bastante amplio. Sí, el primer punto es si el Estado tiene que participar o no en la economía y si tiene que apoyar y promover determinados tipos de actividades, sí o no. Y una vez que uno zanja esa disputa para uno de los dos lados, la segunda pregunta es ¿qué tipo de actividades hay que promover? Venimos de un modelo en el cual lo que se promovía básicamente era un consumo y un consumo que no era sustentable, subsidiando la luz, el gas de todas esas multinacionales, un montón de empresas y un montón de consumidores, muchos de los cuales podíamos pagar realmente la factura, otros de los cuales, bueno, tendrán que recibir algún trato preferencial. Déjame terminar la idea, Albino. Tipo tarifa social. Ahora, concretamente, ¿cuál es esta medida? Es un subsidio al empleo, no a una empresa. Es un subsidio al hecho de tomar un empleo. Espera, déjame terminar el punto. Déjame terminar el punto porque me preguntás antes que termine el punto. Si no, no termino de responder una y me tira la otra. Ahora, que se subsidia al empleo y se subsidia un empleo particular, no es cualquier empleo. Se está subsidiando un empleo que tiene capacitación en una actividad durante un año para un segmento poblacional excluido hoy del mercado laboral, que es el segmento de 18 a 23 años, que está desempleado, que no tuvo empleo y que es de una población vulnerable, que no tiene siquiera el nivel educativo para ingresar hoy en un empleo. Entonces, ¿esas son las condiciones que puso el gobierno? Es el tipo de empleo ¿Qué capacitación? ¿Les enseñan a hacer hamburguesas, digamos? Es una capacitación en general por todos los... ¿Vos nunca trabajaste en McDonald's o viste gente que trabaja? Hay millones de personas que trabajan. Sí, yo veo muchos y la capacitación es en todos los oficios. Circulás por toda la empresa, haciendo todas las tareas, desde limpiar baños, limpiar baños, desde limpiar baños hasta manejar tareas de tipo administrativo, pasando por tareas de tipo gerenciales, cajeros, el grupo de trabajo, todo tipo de tareas, lo cual implica, lo cual implica que cuando vos tenés que ir a buscar después un empleo, tenés un antecedente laboral. Me interesaría detenerme en eso que no me dejaste recién repreguntar. Vos decís, venimos de un gobierno que subsidiaba y eso aliviaba el bolsillo de la gente, que le permitía ir a comprar a McDonald's.
Vos decís que es en No, algún punto... subsidiada digamos, es una directamente a manera- No, a McDonald's. McDonald's también Subsidiada subsidiaba. directamente a McDonald's Con la regalándole luz. la luz y el gas. Sí. Entonces ahora ahora entre comillas, lo que le regala es una parte del sueldo del trabajador, que tampoco es a McDonald's, porque ese es otro gran mito, digamos. Ustedes por ahí no saben cómo funciona, pero funcionan con franquicias las empresas multinacionales de ese estilo. Hay un inversor local que compra la franquicia de McDonald's y paga un royalty. Por ejemplo, yo Digamos puedo que el comprar... gobierno subsidie 1.000 pesos a un trabajador, eso no son 1.000 pesos más para el royalty que se lleva el tipo de McDonald's. Estamos hablando de un subsidio que iba inadecuadamente hacia la producción, por ejemplo, hacia el consumo. Le decían, la luz es gratis. Y la respuesta de la gente, ¿cuál es? Consumir más luz. Ahora te están diciendo, el empleo, tomar trabajadores, entre comillas, es gratis. Sí, o te están sale más subsidiando barato. una parte. ¿Qué te están diciendo? Contratá más trabajadores. Estamos en una circunstancia en la cual la economía tiene una deuda pendiente importante de un sector de la población, más allá de la coyuntura, que ahora la discutimos en un rato de si hay un problema de empleo o no hay un problema de empleo. Hay un problema estructural. Hay un porcentaje de los jóvenes que hoy tienen entre 18 y Pero no 25 podés, años digamos, que subsidiar no el acceden a un trabajo en empleo de ninguna manera, ni accedían hace 2 años cuando la Pero, economía digamos, crecía a al ver, 8%. es muy interesante, digamos, en todo caso, y bastante clara además la posición que vos tenés con relación a este tema. Ahora, ¿no podés subsidiar a una pyme nacional, digamos? Sí, sí, a ver, también hay... qué acaban de- casualidad que esta al gobierno semana de se anunció Mauricio el Macri paquete más lo fuerte de primero que se subsidio le de pymes en ocurre 20 siempre años. es ir a fotografiarse, digamos, en algún acuerdo que viene a beneficiar, como en este caso a una No, multinacional, pero no más allá de beneficia, que te los vuelvo a dueños de las insistir, no franquicias... beneficia en todo caso al inversor local, que es el dueño de la franquicia, en primer lugar. En segundo lugar, no es eso o lo otro. El mismo gobierno que tomó esa medida para favorecer el empleo de un trabajador vulnerable, termina también beneficiando esta semana un paquete para pymes espectacular, que era lo que pedían todas las pymes, que tenía que ver con la carga tributaria. Las pymes en este país se habían convertido en agentes de retención del IVA. Tenías que poner, el tipo que tenía que trabajar, por ejemplo, fabricando algo, tenía que trabajar la mitad del tiempo liquidando el IVA y viendo a ver cómo retenía el IVA, porque no se había ajustado el mínimo a partir del cual entraban a ser agentes de retención. Resuelto. Además, las pymes financiaban al Tesoro porque vos tenías que, facturabas ahora y cobrabas a 90 días, como Sí, cobran las pymes, pero pero tenés el un impuesto lo plazo tenías de que pagar devolución ahora. antes, claro. En cambio, ahora lo que le dijeron es no hay ningún problema, dentro de 90 días entran los impuestos. Entonces, hay un montón de medidas también dirigidas hacia el sector pyme que es bastante importante. Claro, los que no vieron o que no tuvieron posibilidad de formar parte de esta disputa que se armó a partir de una nota y a partir de algunas repercusiones en las redes sociales, les vamos a invitar a ver un mínimo resumen de lo que escribió Martín Tetaz a propósito de esta propuesta y que fue lo que generó esta polémica, entre otros con colegas nuestros y con Albino puntualmente, que hubo un picante cruce en Twitter. Ahí está una de las frases que sostiene Martín: la exclusión aumenta las chances de cometer delitos y por lo tanto, aunque son válidas todas las críticas respecto al nivel de salario de los nuevos programas y probablemente haya otros mejores, tenemos que festejar cualquier iniciativa que le dé oportunidades al segmento de jóvenes de entre 28 y 25 años que ni estudian ni trabajan y realmente tienen vocación de progresar. Martín, porque además fue como muy provocador el título de la nota. Ningún pibe nace chorro. Claro, es una frase... Es real, buena parte de la delincuencia que hay en Pero Argentina... es una frase muy adoptada y digamos, asociada al progresismo, a los derechos humanos. Y bueno, y acá es como que está, digamos, para Mirá, sostener... porque tiene que ver con la convicción que tiene de cada uno de cómo se producen las injusticias sociales que llevan al delito. Yo conozco bastante de cerca el tema porque durante muchos años fui docente en las unidades carcelarias. Iba a dar clase de economía y a tomar examen en las cárceles con los convenios que tienen con las facultades. Entonces, yo conozco las cárceles de adentro y he hablado con los presos y sé cuál es la realidad. Y la realidad es que son tipos que estuvieron marginados de la sociedad. La sociedad no les dio oportunidades. Mucha gente tiene esta visión. Por supuesto hay un problema asociado también con el problema de las drogas y otros. No estoy minimizando ni tampoco estoy simplificando el problema. Pero quiero decir que buena parte del problema de la delincuencia es el problema de la exclusión. Sí, bueno, pero el si problema vos de la resolvés delincuencia... el problema de la exclusión, resolvés buena parte del delito en Argentina. El problema de la delincuencia tampoco lo explican las cárceles, ¿no? Porque también es cierto, digamos, que a las cárceles generalmente va la gente pobre. También. Hay delincuentes de guantes blancos que se Sí, las llevan todas. no tengas ninguna duda. Y que No tengas nunca ninguna caen duda. presos, Por digamos. De supuesto. manera que es cierto, bueno, pero Pero genera que cierta, que haya de nosotros, estigmatización, que haya un tipo afanándose 5 millones de dólares, que tuvo todas las oportunidades y que probablemente justamente se los pudo afanar porque tiene el talento que adquirió en una universidad de cómo evadir impuestos, cómo hacer determinadas cosas,
No obsta que buena parte del delito en realidad sea cometido por gente que no tiene oportunidades. Entonces, si yo resuelvo ese problema de las oportunidades, después, por supuesto, entremos en la discusión de fondo. ¿Alcanza con ese salario? ¿Había un salario mejor? ¿Ese empleo es un empleo que realmente satisface todas las necesidades de los jóvenes? Había una... Bueno, esa me parece una discusión razonable. No es volver a precarizar el empleo, es decir, darle herramientas a las empresas No, para porque que precaricen el empleo, porque acordémonos, digamos, del debate que hubo en los 90 sobre todos estos contratos basura y todas las demás cosas que le permitían a las Estamos empresas. hablando de trabajadores ni, el grupo, núcleo duro de 1,5 millones de personas en Argentina que no ahora, hace 15, 20 años que ni estudian ni trabajan y estamos brindando una respuesta para ese tipo. Vos me estás hablando de un trabajo precario para un tipo que no tenía ningún trabajo. Entonces, sí, es el primer trabajo. Es un trabajo a un trabajador que normalmente no lo contrata en ninguna parte Por debajo y que le del dan mínimo una vital y oportunidad. móvil. No es por debajo del mínimo vital y móvil, Bueno, porque es una pasantía. 6.060 no es el mínimo Sí, vital y móvil. pero por un trabajo full time. Esta es Sí. una pasantía para 30 horas semanales. Estamos muy lejos de la... Entonces, cuando convertís en realidad en salario horario, estás por arriba del salario mínimo vital y móvil. Pero además es una pasantía para un grupo de gente que no recibe oportunidades habitualmente y que es un grupo de gente que se puede incluir. Ahora, a mí me parece bastante más jodido hablar, o sea, a mí me gustaría que miren a la cara al millón de personas que en Latinoamérica trabajan en McDonald's, que hacen un esfuerzo tremendo, que con eso pagan los estudios, que con eso se pagan algún gusto que pueden pagar o que ayudan en la casa, y que con eso le digan que no, ese trabajo es un trabajo, bueno, sí, seguramente, todo el mundo quiere avanzar, crecer, progresar, y después eventualmente nadie está pensando que el tipo nazca y muera limpiando los baños de McDonald's. Hay una posibilidad de, primero de escalar dentro de la propia empresa, y además de ir hacia otros trabajos mejores, de pagarse los estudios, de progresar. Ahora, Martín, este gobierno, digamos, es medio como que ahora empezamos a hablar más allá de esta polémica. Este gobierno es como que efectivamente lo primero que hace es reparar en algunas cuestiones que parece ser que son o de los amigos o de un sector de la economía con los que mejor se lleva y demás. Porque, ¿qué costaba, ya que van a devolver parte del IVA, por cierto, bastante poco y además a un segmento bastante reducido, porque eso ya ni siquiera es opinable? Cualquiera más o menos serio te dice que buena parte de los que se supone que van a beneficiar con esa medida no están bancarizados. ¿Qué costaba hacerlo de manera automática? ¿No? Que estemos ahora Sí, en mayo, promediando mayo, y vamos a ver si ahora sale. Mañana, digamos, ese aparentemente proyecto se trataría, lo comparto contigo. Yo creo que es más, uno de los debates que siempre tuve dentro del grupo de economistas de Cambiemos es que yo planteaba que en realidad las medidas sociales de contención social, como por ejemplo el aumento del seguro de desempleo, que es otra de las medidas que se va a discutir esta semana en el Consejo de Salario Mínimo mañana, y que yo era uno de los convencidos que ese tipo de medidas había que sacarlas por decreto en los primeros días, que la red de contención social tenía que estar rápido. Bueno, en el timing es una de las cosas que soy más crítico de las medidas. Creo que muchas de las medidas habría que haberlas hecho en otro timing. Pero también, y, por ejemplo, el tema de los subsidios. Es decir, a mí me parece que el tema de los subsidios era algo que había que corregir de movida en los primeros días de gobierno y que automáticamente incluyera la rebaja del subsidio de manera parecida como se hizo a todo el mundo, con la posibilidad de subirse no con un registro automático donde si vos tenés tal plan entras automáticamente, sino con un registro donde la persona que lo necesite tuviera que subirse y decir, mira, yo no puedo pagar la tarifa plena, yo la verdad necesito el subsidio, lo solicito, y que después vos los cruzaras esos datos, con los datos de la FIP, con un montón de datos, que vos lo necesitás, pero te compraste hace 3 años un 0 kilómetros, no jodamos, vos lo necesitás, pero... pero vos lo necesitás, pero mirá, no hay ningún registro, este tipo está en negro, no laburó hace un montón, cobra la guacha, y bueno, obviamente sí, lo necesita. Entonces, ese me parece que era el camino correcto. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Empezó con un ritmo, que el ritmo era más bien gradualista en términos de eliminación de subsidios. Eliminamos la electricidad primero en marzo, pensábamos eliminar después el gas. Eso te pregunto. Y después vino Obama, ¿te acordás? Sí, y cuando vino Obama sí. le dijo a Macri, esto por supuesto lo sabemos, nadie tiene la aposta, ¿no? Sí, es lo que se dice, se comenta. Sí. Obama le dijo a Macri, bueno, mirá, te estás demorando, se te escapa la tortuga, todo esto lo tenés que... las malas noticias todas juntas de movida y después empiezan las buenas noticias. Entonces, aceleraron cosas que, por ejemplo, entonces cuando había empezado a recuperarse, mirá lo que pasó, la confianza de los consumidores, que había caído mucho por la devaluación, se había empezado a frenar un poco la inflación y en el mes de marzo había crecido 5,8% de confianza de consumidores. Vos hablabas de que en abril la derrumbaron de vuelta, claro, porque otra vez cayó el tarifazo en abril. Entonces, esos son los problemas del timing. Esas cosas están mal hechas en timing. Vos hablabas en algún momento, hace un par de meses, de que la tendencia inflacionaria estaba bajando. Ahora, evidentemente... No, la tendencia inflacionaria sigue bajando. Hay que separar. Esto es un tema que antes era más delicado y más técnico, ahora todo el mundo lo entiende mucho mejor.
Una cosa son los precios que se forman todos los días entre la oferta y la demanda en distintos lugares, en el supermercado, en el almacén donde vos vas a comprar, en el mecánico, en el colegio donde llevan los pibes. Es decir, una cosa es los formadores de precios se arman todos los días. Y otra cosa es la inflación por decreto, digo yo, ¿no? Que es, por ejemplo, la de las tarifas. Entonces, ¿por qué están aumentando las tarifas? Porque en un momento el gobierno vio que ya había mucha inflación acumulada años anteriores y toma la decisión de actualizarlas. Pero el mes que viene no van a volver a subir, salvo que el gobierno tomara una decisión administrativa de vuelta. Suben por decreto, entre comillas. Entonces, cuando uno mira los precios que se están formando en la economía, el supermercado, digamos, la inflación del supermercado viene bajando mucho. Era 5% en diciembre, 4% en enero, 3% en febrero. Y ahora ¿La del supermercado? 1,8% alimentos y bebidas. Tomá el rubro de alimentos y bebidas. Sí, alimentos y bebidas está así. 1,8%. Yo hablaba con algunos comerciantes, por ejemplo, ¿no? Hablaba con algunos comerciantes en la red y me decían, mira, ¿sabés cuál es el problema? Por ejemplo, yo pagué 850, 900 mil pesos de gas la factura anterior. Ahora me vino 8.000 pesos de gas o 7.000 y pico de pesos de gas. El problema es que yo durante todos estos 2 meses que consumí ese gas que ahora me están cobrando, yo cobré la tarifa de lo que yo vendía al valor 1.000 pesos de gas. Bueno, digamos, hubo en el medio una pérdida fenomenal. Porque no sé pero si le dibujaron más o menos el impacto que iba a tener. Ese comerciante, primero, vamos a separar el problema de la situación para atrás. Ese comerciante que te dice eso, que hubo una pérdida, es un caradura, porque durante 10 años lo que tuvo es un subsidio espectacular. Entonces, vos no me podés decir, si yo te vine regalando durante 10 años la luz, no me podés decir que en los últimos 2 meses tuviste que pagarle y no lo pudiste recargar al precio. Es un argumento poco serio. Ahora, es verdad que hay un problema de traslado. Ahora, pongamos la magnitud del traslado, porque no tenían sentido la factura que pagaban muchos comerciantes. Entonces, a vos te llegaba 200 pesos de factura y ahora te llega 8.000, por mencionar un caso, estoy exagerando o te llega 10.000, ¿no? Entonces yo la primera pregunta que le hago a todo el mundo para ver qué impacto va a tener eso en los precios es ¿cuánto facturás? ¿Cuánto facturás? Porque si vos facturás... Hoy por hoy nada, porque 100.000 factura un kiosco así de chiquitito. Ni un kiosco de barrio. Hoy por hoy mucha gente no factura nada, digamos, porque, por ejemplo, entre otras cosas, este empresario, que es una pequeña pyme familiar que tiene una pizzería a quien vos calificás de caradura, digamos. No, es un caradura por el reclamo por el reclamo ese que me dijiste vos. Momento. Si no vende, perdóname, si no vende, pero se te cae de vuelta el argumento. Pero la gente no va a comer pizza. Pero perdóname, si no vende, tiene el horno apagado, hizo un ahorro de gas más del 15% y no le corre el tarifazo, le pega mucho menos. Sí. Vos sabés que la gente que ahorra... Pero la capacidad fenomenal que tenés para cambiar los argumentos es extraordinario. No, qué contradicción. Vos me estás diciendo que el tipo factura cada vez más, miro el consumo de gas, consume más y al mismo del otro lado me dicen que no vende. Entonces, hay un problema de consumo. O sea que la economía para vos está funcionando bien. No estoy negando que hay una crisis de consumo. Tremenda. Yo soy, similar a la que hubo en el 2014, de hecho menor de la que hubo en el 2014. Sí. Tiene que ver con una circunstancia obvia que cuando la gente lo está escuchando en casa dice esto es una obviedad. Mayor que la que hubo en la Argentina del 2000, de la reconstrucción en serio, mucho digamos. menor, no tiene comparación. La inflación del 2002, en ese periodo, en 6 meses hubo 42% de inflación en el 2002. Sí, ahora ¿cuánto vamos de inflación? 19%. 19%. De enero. En el interior hubo mucho menos de inflación. Sí. En Cava, con el 6% del tarifazo que hubo en abril, 19,2% acumulado en los primeros 4 meses del año. 40 y pico la interanual. Sí. ¿Y la proyectada para este año más o menos en cuánto? Dependiendo de lo que pase en el segundo semestre. No, ¿cómo dependiendo? Si el gobierno dijo que entre 20 y 25 iba a ir. Sí, ya se le disparó. Primero, no me hagas cargo a mí lo que dijo el gobierno. Pero si vos sos economista del gobierno, Martín. No, yo no soy economista. Bueno, pero sos un economista, digamos, que se reconoce. Trabajo para el gobierno. Bueno, pero te reconoces, digamos, como un técnico de Cambiemos en este caso. Es que vos me estás diciendo, perdóname. Nosotros venimos de un modelo donde el inodoro estaba conectado con el lavatorio y vos te lavabas la cara con el agua del inodoro. Entonces ahora nosotros lo que estamos haciendo, llegó el nuevo gobierno y lo que está haciendo, muchachos, arreglen el baño. Entonces, en el medio del arreglo del baño, obviamente es un despelote la casa. Vos me preguntás, ¿está la casa brillante? No, hay polvo por todos lados. Se queja. Pará, déjame terminar con la metáfora. Vos me preguntás, los tipos dijeron que el baño lo iban a arreglar por 50 lucas, yo voy a gastar 60. Los tipos lo iban a arreglar en 15 días, van 3 semanas y no se fueron los tipos. Pero yo tengo claro que están tomando las medidas que tenían que tomar. No, ustedes tienen claro, la gente tiene claro que están tomando medidas que le afectan al bolsillo, digamos. Obvio, y que además, en algún punto, o son muy malos sacando cálculos, o le mintieron descaradamente, porque ni siquiera te diría durante la campaña, en los primeros meses, cuando ya estaba concretado el triunfo de Macri, dijeron, van a llover inversiones a la Argentina, como si fuese la gran salvación. La verdad es que ahora están blanqueando a ver si la gente
blanquea los capitales que tiene, porque además esa era otra de las cosas que decían, está lleno de dólares debajo del colchón, por la confianza van a salir todos y ahora les tienen que ofrecer un blanqueo para que los pongan en el mercado, porque si no nadie invierte un peso. Si vos aprovechás la excelente hablaron de una inflación de 25 y va a ser del 60. Si vos aprovechás la excelente producción que tenés en el programa y vas a los videos de la última vez que estuve contigo y con Fabián hace por lo menos 3 o 4 meses atrás, vas a ver que esa no era mi posición, que yo dije claramente que eso no iba a ocurrir y expliqué por qué. No, pero yo no hablo de vos, hablo de los economistas del gobierno, digamos. Segundo, tampoco exageremos, porque los comentarios exagerados para un efectismo, para un zócalo andan bien, pero para la realidad no. 60% de inflación no existe en ninguna parte. No va a haber, no, 50. 60 ni 50 tampoco. Este es un año... Punta a punta tampoco, digamos. No, punta a punta tampoco, por supuesto, porque con todo el impacto del tarifazo y todo en el interanual es 41. Así que, ¿qué te hace pensar que se va a acelerar más aún la inflación? Digamos, no hay elemento para pensar que se va a acelerar, al contrario. Hay crisis. La discusión hoy en todo el mundo, entre todos los analistas, es cuánto se va a desacelerar la inflación en el segundo semestre. Algunos son más optimistas. El presidente del Banco Central dice para septiembre 1,5 de inflación mensual. Algunos somos un poco menos optimistas o más pesimistas. Decimos, y eso para diciembre, en el mejor de los casos, conformémonos con el nivel de 2% mensual. Déjame decirte también, digamos, que hay mucho kirchnerismo o muchos, digamos, opositores hoy que cuestionan algunas cuestiones relacionadas, digamos, con el empleo que ellos generaron en su momento, porque buena parte del desempleo que hay o de la parálisis que hay en materia de generación de empleo con el impacto que tiene ese sector en particular en el resto de la economía está en la construcción y efectivamente todas las estadísticas dicen que la construcción empezó a pararse a lo largo de todo el año pasado. Sí, sobre todo al final. Entre otras cosas, al final, ¿no? Digamos, una cosa rara. Porque el sector público, digamos... Los datos del año pasado de crecimiento son increíbles. Nunca pasó en la historia en Argentina una cosa así. Si vos mirás los 4 trimestres por separado, hay una recesión en el primer trimestre y una recesión en el último trimestre del año. Y en el medio, en los 2 trimestres del medio, la economía volaba al 5%. Eso no pasa nunca. ¿Y pero son datos fidedignos o datos están inventados? El último dato del cual están de acuerdo todos, digamos. Nadie debate el dato de se te dice primer trimestre recesión, último trimestre recesión. En el medio, ¿qué pasó? Claro, en octubre había elecciones. Entonces toda la carne en el asador, después ya perdiste que te paguen Montoto. Entonces la obra pública de octubre en adelante se frenó completamente. Pero mira un Ahora, dato, con esta aclaración... Mira un dato central de la pregunta que me hacías vos antes. Mira un dato central. Supongamos que no hubiera existido el tarifazo de abril, ¿no? Sí. La inflación hasta el mes anterior, interanual, era 33%. Bastante de sacudón de abril, que fue 6,5%. 33% interanual. Todas las paritarias están cerrando entre 32 y 35%. Sí, esa es una mentira importante. No es una mentira. Sí, Martín, porque mucha paritaria, la de los docentes, se termina a pagar en diciembre con los sueldos de enero casi. Primero, la paritaria de los docentes no se termina, es un mito, está mal eso. Bueno, perdón, no la de los docentes no, un sector importante de los estatales en la provincia de Buenos Aires, primero que ya... No, igual es en septiembre. Ya por este mes van perdiendo, olvídate Martín, van perdiendo. Vos contalo como quieras, pero los estatales en la provincia tuvieron un aumento del 16% semestral y ya superamos el 20%. Por eso tienen el segundo reajuste ahora. Y bueno, pero mientras tanto te perdés un par de meses. Mientras tanto te perdés un par de meses, vas atrás. Los precios también no suben todos juntos, Los precios también suben secuencial. Esto de que las paritarias suben secuenciales, toda la vida las paritarias subieron secuenciales. Toda la vida, cualquier trabajador que nos esté escuchando, las paritarias son en cuotas. Sí, salvo los países, salvo que seamos un país que no tiene cero inflación. Ahora, lo que yo te quiero mostrar es esto. Si no existiera el tarifazo que existió este año, ineluctable, si no existiera el tarifazo, las paritarias están empatadas o arriba de la inflación, sin contar el tarifazo. Ahora, el tarifazo, no, pero eso es falso, en 2014 no ocurrió, estuvieron 6 puntos abajo. Sí, debe ser la primera vez. 6 puntos abajo. Ahora, el tarifazo es algo que era razonable, digamos. Alguien nos bajaron la capacidad adquisitiva porque ahora hay que pagar la luz y el gas. ¿Quién quiere que lo pague? ¿Qué querés? ¿Que la clase baja, el que paga los impuestos todos los días, le pague la luz y el gas a la clase media? ¿Lo puede pagar? ¿Qué es lo que falla ahí, Martín? Es que no son claros los candidatos y a esta altura yo hasta reniego de los debates, porque hay muchos colegas, muchos medios de comunicación que hacen grandes programas y alarde de los debates en épocas electorales, y la verdad es que a mí me da la sensación, y no es el caso de ustedes, es en general, propiciar debates para que te macaneen en la cara
es vergonzoso porque después genera todo este mal humor social. Vos me decís, es insólito que el Estado te subsidie la luz. Perfecto, decilo en esos términos y con esa firmeza conceptual durante la campaña. Macri no lo dijo. Sí, lo dijo. No. Sí, una de las cosas que Cambiemos dijo más claras es que los subsidios iban a ir para la gente que los necesitaba. Sí. De hecho, eso fue lo que ocurrió. Porque también hay que hablar de la tarifa social. Hay 10 millones de personas que están cubiertas con la tarifa social en Argentina. Hay universalización de la UH. Cambiemos dijo que no iba a haber, que Cambiemos dijo que no iba a modificar el precio del transporte y sin embargo lo hizo. Los tengo que cortar. Sí, claro, Dietrich lo dijo. Después de ganar las elecciones. Sí, en enero. Después, pero no me diga que engañaron a la gente en las elecciones. Martín Las elecciones. y Albino, tengo que cortar este debate porque se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias, Martín, como siempre. No, Después gracias. seguimos, porque seguramente va a haber más temas. Ya volvemos.